Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo va? Buenos días para todos y todas los que están allí del otro lado, quizá los que están a través de YouTube, no a través de un sistema solamente de audio, puedan ver en cámara a una persona que nos va a acompañar durante todo este programa. Este programa obviamente ya verán de qué se trata y de qué se va a tratar estando aquí nuestro invitado, ¿no? Como siempre les contamos que este programa se retransmite luego a través de la radio pública de Marcos Paz, a través de RPD Radio en Oberá, en la provincia de Misiones, y a través de Radio Pista Urbana. Y bueno, ¿cómo te va, Larry? Muy bien, señor Gulman. ¿Qué dice usted? ¿Querés escuchar música? Dale, a ver si... ¿Alguna música? Bueno, veremos. Está todo dicho ya, así que vamos igual, con un minutito. Ahí está sonando esto. ¿Qué decís vos? No sé, qué sé. No sé qué decirte. Es un rap, pero tiene esa reminiscencia, esos instrumentos que están sonando atrás, que no son los habituales del rap, no es el rap centroamericano, ¿no? Uh-huh. Pero es como yo te digo siempre, ¿no? Has encontrado el rap como común denominador a un montón de países en sus propios idiomas y con sus instrumentos típicos. Y con los instrumentos típicos de cada lugar. Es interesantísimo esta búsqueda. Pero bueno, vamos si querés, Larry, porque está todo dicho. Está todo dicho, ¿no? Casi, sí. Bueno, después presentamos después de la editorial. Bueno, les cuento a los dos, porque se está viendo también. El ascenso de Donald Trump a la presidencia estadounidense y su pretendida política de aranceles para las importaciones a los Estados Unidos generó una catarata de reacciones que puso al descubierto la debilidad de la trama financiera mundial. Sin embargo, rápidamente el vaivén de la brújula se clavó en el eje Washington-Pekín y cualquier GPS, cualquier navegador, solo señala un camino recto de ida y vuelta entre esos dos puntos del mapa. Hasta ayer existía un solo norte. Hoy parece que no es así. Y esto que sonaba como una verdad revelada, omitía una certeza histórica. Los países crecen produciendo bienes y servicios, pero fundamentalmente bienes transables. Y hay quienes lo entendieron bien hace ya mucho tiempo. Sacando las luces de los reflectores, nos damos cuenta que la verdadera puja es la histórica discusión de la distribución de la riqueza que hoy pone en tela de juicio la efectividad del capitalismo y de la mismísima democracia occidental. Lo que sucede hoy no es producto de la coyuntura, no es producto de Trump, sino de la inercia que en Occidente puso el acento en dos factores que hasta hace poco parecían deidades incuestionables, casi sagradas: la acumulación concentrada de ganancias, producida por otros, y el manejo del tiempo del trabajo, claro, de los que producen esas ganancias. La mirada unilateral y prejuiciosa de Occidente cuestiona otras formas de proponer la producción, la planificación y la distribución dentro de un esquema político diferente, ni bueno ni malo, diferente, y con una solidez acumulada por el manejo del tiempo y la planificación colectiva. ¿Vamos a China? Bien, y aquí estamos. Sabino Vaca Narvaja es politólogo, es diplomático, es docente y saben ustedes que durante 4 años fue
el embajador argentino en la República Popular China. Sabino, muchísimas gracias, estamos muy contentos de recibirte. Muchas gracias, Hugo, Larry, la verdad que muy contento de estar acá en la radio con ustedes. Bueno, a ver, arrancamos por un tema que está candente en este momento. Al postergar Trump los aranceles a todos los países, menos a China, está declarando casi una guerra. En los términos, después se dirá de qué manera, así como decía China que estaba dispuesto a llevarla adelante en el terreno que sea, ¿no? No es poca cosa plantear eso por parte de China. Ahora, esto, de alguna manera, uno lo podría pensar como el inicio de una nueva era geopolítica. Siempre pensamos en el tema del fin del imperio ahí entre signos de interrogación. Sabemos que es muy difícil y que será en todo caso un proceso de muchos años. Bueno, primer punto, yo considero que Trump 2, ¿no? Esta nueva guerra arancelaria, esconde en este capítulo un elemento que es el elemento de la moneda, ¿no? Del dólar como hegemonía de intercambio mundial, comercial. Y la base anterior del arancelamiento, de la guerra arancelaria de Trump, ocultaba el objetivo central era el detener el gran avance tecnológico que venía teniendo China. Acuérdense que el eje fue el llamado 5G, que es esta revolución en la tecnología de las comunicaciones, y después se sumó lo que eran los semiconductores, que son los procesadores de esto con nanotecnología, que se llaman los cerebros de la mayoría de los microcomponentes electrónicos. Y bueno, obviamente Trump fracasó en estos dos intentos, ¿no? Porque el déficit comercial con China siguió y la carrera tecnológica no solo aceleró China, sino que ahora también le disputa lo que es la inteligencia artificial. Eso por un lado. Y ahora en este capítulo, que yo creo que va a fracasar de nuevo, arranca Trump con un esquema arancelario ya planetario, con cuestiones bastante ridículas, porque sin discriminar los países que tenían déficit o no, o incluso países que tenían habitantes, una cuestión muy simple, que obviamente fue burla de incluso muchos de los economistas de norteamericanos, porque la verdad que querer reindustrializar o resolver el tema industrial con una planilla de Excel dista mucho de la realidad. Pero como decís vos, después vimos cuál era el objetivo central, porque él puso 90 días de pausa, no a todos los países, pero sí a los países que habían, como dijo él mismo, ido a pedirle rendición. Y en este sentido, algunos países, por ejemplo el caso de Argentina, mantiene el esquema arancelario. Pasa que nosotros estamos en el peor de los mundos porque tenemos un presidente que está subordinado políticamente a Estados Unidos, y ahora vamos a hablar, yo creo que económicamente también a China, porque si vos liberalizás la economía, vas a tener una destrucción de tu industria nacional si no proteges la industria nacional. Entonces, primer punto, tenemos un presidente que adora a un presidente que está en las antípodas de su pensamiento, ¿no? Porque hace proteccionismo, desacople, y Milei pide un esquema liberal. Pero ¿por qué digo el peor de los mundos? Porque cuando Trump sube el arancel, también con objetivo a China, al aluminio y al acero del 25%, no solo Milei no dice nada, sino que en estos 11 viajes que hizo a Estados Unidos, cuando ya Trump sube el 10% a todo el comercio argentino, pegándole un impacto muy fuerte, la frase de Milei fue: vamos a adecuar las leyes a lo que dictó Trump. O sea, casi como un súbdito. Por eso digo que estamos en la peor de las situaciones. Pero para poner contexto con respecto al tema imperial, yo siempre digo que uno habla de imperios y en realidad lo mejor para situarse es la perspectiva histórica. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de que China, desde el siglo I hasta el siglo XVIII, representó el centro económico del mundo. Y cuando digo centro económico, con 30, 35, hasta el 40, llegó a representar el 45% de la economía del mundo. Era literalmente el centro comercial. ¿Cuánto representa hoy China? Hoy ese es un dato interesante para ver uno que habla del imperio en ascenso. Bueno, hoy representa el 18%. En la mitad, entonces, más o menos. Falta todavía un buen tramo. Y acá vamos a hablar de esto porque yo el primer elemento que quiero traer acá es que estamos asistiendo a un declive de Estados Unidos. Eso es claro. En la primera presidencia de Trump, repito, el eje era, si bien se disfrazó como una guerra comercial, el eje era frenar el gran avance tecnológico de China, y ahí ya podemos decir que Estados Unidos tenía ya un declive comercial. Acuérdense, cuando, sobre todo en la época de Deng Xiaoping,
China arma unas reformas económicas y promueve zonas económicas especiales, pero con algunas condiciones. Entonces se trasladan muchísimas empresas, que es lo que está pidiendo Trump ahora que vuelvan, de Estados Esa fue Unidos. La gran apertura de Deng Xiaoping. Se llamó la reforma de la apertura. Y la frase que sintetiza ese proceso es la frase que dice Deng Xiaoping: no importa si el gato es negro o blanco, lo que importa es que case ratones. Esa es la parte conocida, pero la frase seguía: siempre y cuando los ojos del gato sean rojos, ¿no? La conducción del Partido Comunista por encima de todo. Muy bien. Que el elemento acá se lo vivió, y en Occidente, como un esquema de liberalización, y yo creo que ahí es un error, porque no es que China se hizo capitalista. China abrazó determinadas herramientas de mercado para generar prosperidad a su población, pero nunca dejó de estar la política conduciendo las variables económicas. Bueno, un poco yo lo decía al principio, esto de que no apropiarse del trabajo del otro, en China se ve muy bien, porque hay una, digamos, una distribución de la riqueza bastante más equitativa. Lo hemos dicho acá hasta el cansancio, 800 millones de chinos salieron de la pobreza con este mismo régimen, no con otro. Sacaron de la pobreza 800 millones de personas desde la creación de la República Popular China en 1949. El proceso económico se aceleró, pero a mí me gusta ver el proceso chino y los líderes chinos como una continuidad, porque no hay uno sin otro. No hay Deng sin Mao, no hay Mao sin Xi Jinping. O sea, hay una continuidad, económica e ideológica. De la política, ¿no? Sí. Y los medios de producción siempre estuvieron a cargo del Estado. Y acá viene el tema de las condiciones cuando se hace esta gran reforma de apertura, que le dicen: perfecto, tenemos mano de obra barata porque tenían una gran población, tienen 1.440 millones de habitantes. Entonces, tenemos obra, pero yo te pido dos condiciones: tenés que asociarte a empresas locales y tenés que transferirme tecnología. Estos elementos fueron clave porque 40 años después, hoy, ¿quién es el país que más autos produce en el mundo? China. El 33% de los autos que se producen en el mundo es China. ¿Qué quiere decir esto? Si sumás a Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur, China les gana. ¿Cuánto exportan de todo eso? Bueno, y además dentro de ese 33%, el 40% ya es autos eléctricos, electromovilidad. Y están batiendo récord de exportación, pero tuvieron algunos cuellos de botella ya de la administración Biden. Acuérdense que Elon Musk, cuando empieza a ser muy competitivo, BYD, dicho sea de paso, Elon Musk produce los Teslas, tiene fábricas, le pidió arancel del 100% a Biden, y Biden le otorgó. Porque, de nuevo, Estados Unidos, esto es lo que hay que entender, Estados Unidos abraza las determinadas leyes, determinados sistemas políticos, hasta que le deja de ser funcional a Estados Unidos. No es que quiere armar un orden más justo, sino que es un orden mundial a su semejanza. Acuérdense, 1944 promueve en Bretton Woods, lo que se llamó Bretton Woods, la creación del Banco Mundial, el FMI. Eso es lo que se llama un imperio. Exactamente. Es decir, la hegemonía. Ahora, ¿pero qué tenía como objetivo eso? Imponer el dólar como patrón de comercio mundial, y se hizo. Ahora, ¿qué está pasando? Eso dejó de ser funcional en Estados Unidos. Entonces dice Estados Unidos: ahora ya no me gusta la globalización. En ese entonces ya el dólar había perdido su respaldo, por eso intentan imponerlo y no poner en juego el respaldo. No era el respaldo mundial. Acuérdense que estaba el patrón oro, llamado el patrón oro, y igual ahora en este momento de turbulencia vuelven muchas naciones a refugiarse en el esquema de oro. Y un elemento interesante de esta fase disruptiva de Trump arancelando a todo el mundo es que ya la mayoría de los capitales no se fueron a refugiar, como se llama en el mercado financiero, al esquema seguro que eran los bonos del Tesoro norteamericano, sino que muchos están yendo a otros lugares. Entonces es un elemento donde deja de ser una cuestión de confianza incluso para los inversores vinculados al sistema financiero, que hoy es lo más fuerte de Estados Unidos, lo especulativo. Sabino, vos sabés que me quedé pensando en algo que decías hace un rato, y sí, el tema de los 800 millones de habitantes que salieron de la pobreza en China es un dato conocido, pero quizás se conozca menos cuántos habitantes de otros países, merced a los negocios que esos países hicieron con China, también lograron mejorar su nivel de vida. Sin duda, si no hubiese existido el progreso chino, hoy el capitalismo estaría en problemas serios. Claro. Porque cuando vos sacás de la pobreza 800 millones de personas, generás, pero no solo eso, sino que, como decía Larry, el esquema del bienestar social. Hoy China tiene 400 millones de sectores medios altos. Esto quiere decir el doble que Estados Unidos. Consumo. Fíjense, además de consumo, que China, de nuevo, también tuvo una fase que ahora la profundiza Xi Jinping. Como crece tan rápido, la velocidad de crecimiento en estos 40 años de Deng Xiaoping, del 78, fue tan rápido
que tuvieron que ahora, sobre todo Xi Jinping, empezar a implementar un esquema de regulación de ese crecimiento, porque generó también muchos nuevos ricos. De hecho, China tiene 5 millones de 1.000 millonarios. Es el país de más 1.000 millonarios, o sea, también hubo mucha concentración. Entonces ahora están en un programa donde están... 5 millones de 1.000 millonarios. De 1.000 millonarios. O sea, son el país que más 1.000 millonarios tiene, y está en un programa, sobre todo desarrollado por Xi Jinping, de reducción de esas asimetrías. Porque ellos dicen, bueno, en definitiva somos socialistas. Entonces, este esquema, este boom del consumo también tiene que tener una contraprestación vinculada al desarrollo en todo el territorio. Pasa que, pensando, sí. perdón, Larry, porque pensando en esto de otros países que por ahí tuvieron la posibilidad de mejorar su economía, algunos salir de la pobreza, merced a esos negocios con China, pensaba en la región latinoamericana, en toda nuestra región, en nuestro continente, y si de alguna manera es un foco importante de competencia también entre China y Estados Unidos, y ¿qué nos convendría más y qué le conviene más a China? ¿Negociar regionalmente o país por país? Bueno, China siempre propone el esquema regional, ¿no? De hecho, acuérdense que acaba de suceder la cumbre de CELAC en México, en Tegucigalpa, que fue bastante muy interesante, donde Xi Jinping mandó una carta, ¿no? Nosotros tenemos en toda Latinoamérica y el Caribe una complementariedad enorme con China. China se ha convertido en los últimos 10 años en primero o segundo socio comercial de la mayoría de nuestros países, obviamente salvo México, que su complementariedad económica está en el NAFTA, pero fíjate que ahora México, con un dato importante, con Claudia Sheinbaum, propuso también ingresar a los BRICS, que es un dato también geopolítico. Ahora vamos a hablar de Es los BRICS. desafiante, sin ninguna duda. Pero además, fíjense esta dinámica vergonzosa que tiene nuestro presidente y la diferencia con Claudia Sheinbaum, donde se planta con Trump, discute, y Trump la termina respetando. Porque yo siempre digo, igual que en las relaciones humanas, si vos te subordinás, te tratan como un súbdito, que es lo que le pasa a Milei, que no tiene ningún beneficio, y sin embargo, y además lo respeta a Trump, a Claudia Sheinbaum, por plantarse, como también lo respeta a Putin, como respeta a la mayoría de los líderes que protegen y defienden sus sistemas políticos y a su población. Pero volviendo al esquema con Latinoamérica, la diferencia con nosotros es que nosotros deberíamos juntarnos, fortalecer nuestros marcos regionales. ¿Por qué? Porque aún que China tiene una mirada no hegemónica, no invasiva, no te impone condiciones como hacen otras potencias, por la escala comercial, si vos no tenés una estrategia por lo menos suramericana o latinoamericana, vas a generar un esquema de dependencia por la matriz de productividad. Por eso, si vos estás acá como Milei, que abrís las importaciones y no proteges tus sectores, lo que vas a ver es un industricidio. Claro. Entonces, Latinoamérica, lo que tiende en la relación con China es a primarizarse. ¿Qué quiere decir primarizarse? Y le vendemos bienes primarios. Básicamente, Argentina le vende alimentos para sus animales de granja y ahora carne vacuna. Y compramos productos sin procesar nada, sin valor agregado. Crudamente. Entonces, y esto pasa en general con Latinoamérica. ¿Por qué? Porque China es un país muy grande, de 1.440 millones de habitantes, pero solo es cultivable el 13% de su territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un problema de seguridad alimentaria de por vida. La primera política de derechos humanos de China es darle de comer a la gente. Y que sea sostenible. Entonces, ahí la gran complementariedad con Latinoamérica, y de nuevo, creció hace 10 años, era Estados Unidos el primer socio comercial de la región, por eso el equilibrio comercial, y ahora lo es China, pero fíjense que con cada estado propone un tipo de asociación en función de las necesidades de cada estado. Por ejemplo, con China tiene libre comercio. Con Brasil, como con Argentina, tenemos asociación estrategia integral porque nosotros protegemos nuestros sectores industriales, como Brasil. Con Ecuador tiene libre comercio. O sea, con cada país se trabaja la cuestión bilateral. Yo lo que propongo es que nosotros, como región, deberíamos tener un plan integral para sumar, para tener mayor comercio intrarregión, para fortalecer la región y para negociar también, en el caso del gran financiamiento que tienen obras de infraestructura, que nos apalanque nuestro desarrollo regional. Y acá un ejemplo es que China ya ha escrito un libro blanco para su política con América Latina, que está detallado qué quiere China de América Latina, y nosotros no tenemos nada ni parecido. O sea, estamos como balcanizados, no solo con China, no hay una sino estrategia conjunta. Entonces, esto está claro. La primera clave es esto, si vos no te armás regionalmente, vas a tener una relación asimétrica. La segunda, que es, aún teniendo una relación asimétrica, vos podés sacar ventajas. Por ejemplo, Argentina tiene un déficit enorme con China, ya de 16 años, por esto que decía de la primarización. Pero si vos estudiás países como Brasil,
como Perú y como con Chile, tienen superávit con China. En el caso de Chile, de 15.000 millones de superávit. ¿Por el cobre? Por el cobre, muy bien. ¿Por qué? Porque cuando vos exportás minerales, no incorporás mucho valor agregado. Entonces, fíjate, Brasil, todo el volumen que exporta con China, que hay muchos alimentos, el 40% es mineral, es centralmente hierro. Perú, el 89% de lo que comercia con China es mineral, centralmente oro y plata. Chile, el 83% de lo que comercia con China es cobre. ¿Saben cuánto comercia Argentina de minerales con China? 4%. Fíjense los números que les di. Entonces, estando como Chile, ¿por qué digo como Chile? Porque Argentina tiene la misma cantidad de cobre por la cordillera, compartimos la cordillera, y está comprobado que tenemos el doble de litio. Me detengo acá. El litio y el cobre son elementos considerados estratégicos para lo que se llama la electromovilidad. ¿Por qué? Con el litio se hacen las celdas, después se transforman en baterías de litio, y el cobre, el auto eléctrico usa de 7 a 8 veces más cableado de cobre que el auto de combustión. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina, teniendo una gran industria automotriz, podríamos reconvertir, haciendo ahora sí, como hacían los chinos, decirle, no, ¿querés venir a invertir acá, extraer litio? Perfecto, asociaste, tráeme acá plantas. ¿Bolivia no hizo algo parecido? Lo está haciendo con KTL, está en un proceso. Bolivia, dentro de lo llamado triángulo del litio, es la que más tiene litio, pero Argentina el litio es de muy buena calidad, de mayor calidad. Entonces, se empezó a intentar en La Plata hacer baterías para los... con la Universidad de La Plata. Por eso digo que colectivos. ahí, si nosotros pensamos en función de valor agregado, y con la gran capacidad de industria, porque Bolivia ni Chile tienen industria automotriz. Entonces vos podrías reconvertir tu sistema industrial, fíjate. Y encima que tenemos capacidad ociosa en este momento por la baja de las ventas. Por eso además con los acuerdos entre Brasil, Argentina y México a nivel automotriz. Tendrías cruzado, podrías pensar en Brasil y en México. Y en México, Brasil ahora, por el Mercosur y México por los acuerdos automotrices. El intercambio internacional me lleva a pensar y hacer una reflexión, más que con América Latina, que va a ser producto de un trabajo intenso y de muchos años. ¿Qué pasa con Europa y China? Europa está aparentemente sumisa a Estados Unidos, pero se está hundiendo. Hasta ahora, ¿no? Se está hundiendo. ¿Qué pasó con la sumisión que yo decía? Claro. Cuando sos sumiso, ¿qué pasa? Y bueno, te pega más. Es cierto. Pero bueno, ¿cuál es el futuro de China con Europa? Bueno, ahora este esquema arancelario mundial de Trump le ha dado una mano, ¿no? Porque, como decís vos, Europa está para mí en una situación muy rara, porque se subordinó como Milei a Estados Unidos como nunca visto, y fíjense que apareció una cosa insólita. Europa había financiado el Nord Stream, toda la complementariedad de hidrocarburífica con Rusia, y terminaron reventando Hubo casi una confesión del secretario de Comercio de Estados Unidos, ¿no? Esa entrevista la recomiendo, con Tracker Carlson, donde se empiezan a reír, la volamos nosotros, o sea, una cosa desopilante. Insólita. Lo insólito es que Europa haya sostenido eso. O sea, y fíjense, la imagen hoy de Europa, están vendiendo kit para una posible guerra mundial, es un nivel de disparate. Y fíjense, otra cosa que está bueno que problematicemos, porque está más vigente que nunca, la teoría del centro-periferia de Prebisch, ¿no? Porque una de las cosas que cataliza el conflicto con Ucrania es que al final los países llamados desarrollados dependían mucho de nosotros, de los emergentes, ¿no? Entonces suben los alimentos, hay inflación, entonces ese es un tema, me parece interesante, y yo creo que Europa también está en una especie de declive, porque esta escalada, que en realidad fomentada y fogonada por Estados Unidos, de nuevo, ellos se subordinan a la OTAN en esta dinámica y así terminan. O sea, termina después Trump diciendo payaso y dictador a Zelensky y pidiéndole, fíjense qué interesante, le dice, devolveme todo lo que te di en tierras raras, ¿no? Que es otro también elemento central para lo que es los componentes y la industria electrónica, los minerales de las llamadas tierras raras. Haciendo eco de todo este conflicto, el objetivo demonizado es Rusia. China tiene una relación con Rusia bastante, digamos... estratégica, de gran confluencia política, más que nada, ¿no? Y empiezan a reemplazar ellos dos el dólar como moneda, el SWIFT, el famoso SWIFT, que es el mecanismo bancario por el cual uno exporta e importa, y todo se transformaba a dólar. Hoy están sacando eso. Bueno, para eso necesitas una economía muy fuerte y amigos que hagan eso. Diste en la tecla, porque yo lo que iba a contar seguido es que una de las cosas que catalizó fuertemente el conflicto de Rusia y la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, es esto, básicamente, que de repente Europa y Estados Unidos usaron
herramientas económicas para bloquear políticamente a una nación. Hicieron sanciones bancarias, le restringieron el famoso código interbancario SWIFT para operaciones con Rusia, o sea, hicieron un bloqueo enorme, y acá fue una alerta para todos los países emergentes. Los países emergentes dijeron, si Estados Unidos y Europa usan una herramienta económica como un arma política, esto nos puede pasar a nosotros. Y acá empezó una discusión muy fuerte, y acuérdense que los BRICS empezaron a discutir, empecemos a ver cosas alternativas al SWIFT y a comerciar en nuestras monedas, pero pasó algo más fuerte, que es que la economía de Rusia se fortaleció. Entonces dijeron, pero al final, depender del dólar te profundiza el esquema colonial. Y esto fue una alerta donde muchos países emergentes, acuérdense que en ese momento ya empieza Rusia con China en rublos y en yuanes a comerciar en la parte de hidrocarburo, pero empiezan discusiones, sobre todo la más fuerte fue en Johannesburgo, en el día que incorporan a Argentina en este esquema de BRICS ampliados a los BRICS. Hubo dos discusiones. Primero, ampliar los BRICS, que termina con 6 países miembros más estratégicos, después vamos a hablar de esos países. Sí. Y el otro punto es discutir la transacción comercial entre las monedas propias de los países de los BRICS. Acuérdense de esta frase de Lula que dice, ¿por qué? Si China es mi principal socio comercial, tenemos que usar una tercera moneda que no es de nosotros y que pagamos costos financieros. Y acá China empieza una estrategia que viene de antes. Primero, empieza a internacionalizar su moneda. ¿Qué quiere decir? Agarra, por ejemplo, mecanismos de monedas como el swap, créditos, empieza a promover el uso de las monedas. Por ejemplo, ya muchos países de África comercian en yuanes. Empieza a promover en la ASEAN, que esta asociación muy interesante de naciones del sudeste asiático que la conforman 10 países. Claro, ahí conforma un bloque interesantísimo. Muy interesante. Que no hay que despreciarlo. Y ahora vamos a hablar de ese bloque. Sí. Y fíjense lo que les estoy diciendo. Estados Unidos empieza a deshacer del sistema que creó en el marco de la segunda posguerra, y China empieza a abrazar ese sistema y a generar y a consolidarse, sobre todo en la región. Entonces volvemos a ASEAN. Empieza a promover en ASEAN ya el uso no solo de la moneda, de algo para mí que es el gran ataque que está haciendo Trump, que es el yuan digital. Entonces, en el 2020 crea el yuan digital, primero en su población, de nuevo, en la moneda electrónica virtual que más se usa en el mundo, es el yuan digital por la población. Y el elemento central de esto es que China prohíbe todo el esquema de las criptomonedas y deja solo una respaldada con su banco popular, que es el Banco Central. Y este es el elemento, creo que clave, porque está respaldada por el Estado. La empieza a usar en su población interna y después la aplica a las naciones del sudeste asiático agrupadas en ASEAN. Y ahí empieza algo revelador. Se suman, una semana antes de que diera los aranceles Trump, 6 países de Medio Oriente. Entonces, si vos sumas ASEAN, China y los 6 países del Medio Oriente, estamos hablando del 38% de la economía global, usando yuan digital. Y miren esto del yuan digital. Hacen una prueba de Hong Kong a Abu Dhabi y hacen una primera transferencia de grandes montos, opacando al SWIFT, y el SWIFT tarda más o menos de 5 a 7 días para transferencia de grandes montos. Esto lo hacen en 7 segundos, casi en tiempo real. Evitan 6 bancos, la intermediación de 6 bancos, y se ahorran un 98% de costos bancarios. Además, usan tecnología blockchain, que es trazable. O sea, fíjense, más de 23 bancos centrales de la región ya comerciando en yuan digital. Fíjense si no es poner en declive o en alerta a Estados Unidos. Entiendo que nos tenemos que ir a una pausa, pero antes quiero hacer una reflexión, si puedo. Dijiste que la economía china tiene, ¿cuántos mil millonarios? 5 millones de mil millonarios. 5 millones de mil millonarios. Y el esquema del Estado entendió que no le sirve al sistema semejante cantidad. Por eso siempre yo pregunté, ¿de qué sirve al sistema capitalista implementado en Estados Unidos como emblema la acumulación de Bill Gates o de Jeff Bezos ¿sí? No le sirve a ningún sistema, porque quedan inmovilizados una cantidad de dinero que no le sirve a nadie, que solamente acumula intereses, pero solamente en forma personal, no social, no tiene un uso social. Vamos a la pausa. Sí, vos sabés que me voy con un comentario para cerrar un poquito el tema de BRICS, porque quiero contar, hace algunos meses con Larry justamente hicimos una entrevista a un embajador de esos con los que da mucho gusto conversar, ¿no? Igual que con Sabino, otro embajador compañero. Y él nos decía algo muy interesante, que justamente un grupo de embajadores que conocían el tema fueron los que tuvieron la posibilidad de armar la
la renuncia momentánea y convertirla en una postergación, el ingreso de Argentina a los BRICS, como para dejar abierta la posibilidad de que más adelante pueda entrar, porque lo que quería directamente el presidente Milei era renunciar a los BRICS y cerrar la puerta. La estrategia de quienes armaron esa carta, que pasó imperceptible para las autoridades, obviamente para el Ministerio de Relaciones Exteriores, permitió que todavía tengamos una puerta abierta para más adelante, cuando un gobierno... No va a ser fácil, porque destrataste a países que activamente y en un momento histórico, solo sumaban 6. Ahora hay 50 países esperando ser miembros de los BRICS. O sea, no es tan fácil, no es solo con una nota o dejando, está bien, acepto, pero esto se hace más que con el esquema diplomático, con mucha militancia política, digamos, ¿no? Eso creo que es el elemento central. Vamos a la pausa, enseguida seguimos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave, siempre en Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí, y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono de su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Llegó el romanticismo a Shanghái. Esto les gusta mucho cantar a los chinos, ¿sabían? Les gusta mucho. Ellos tienen cosas que insólitas como, bueno, cada cuadra hay 2 o 3 karaokes
Van las familias a cantar, los encuentros sociales es con micrófono, bueno, viste que te subtitulan, e incluso en los aeropuertos hay cabinas con 2 monitores. Te ponen el monitor donde cantás. En el aeropuerto, a ese nivel, digamos. Qué maravilla. Ya que hablaste de la población y de esas cosas tan, digamos, de la vida cotidiana, alguien nos contó aquí en este ámbito Vietnam, ¿no? Que Vietnam aún sale la gente a la vereda a charlar. ¿Cómo es la vida en China? Yo sé que la vida es bastante americanizada, occidentalizada, no sé cómo llamarlo. Depende de las ciudades, depende de las provincias. Claro, pero la vida cotidiana, la calle, ¿cómo se vive? Mira, primer tema que quiero meter acá, voy a problematizar todo. Dale. Es que China tiene 34 unidades administrativas, 23 provincias tal como son, 5 regiones autónomas. ¿Por qué son autónomas? Porque están gobernadas por grupos étnicos mayoritarios en esas provincias. ¿Hay mucho respeto por lo étnico, por la conformación étnica? Son 56 grupos étnicos, del cual el mayoritario es la etnia Han, y después hay 55 que no son mayoritarios, pero que algunos tienen 20, 30 millones de habitantes. ¿Y el sistema de representación de ellos? Participan en la asamblea, y de hecho estas 5 regiones autónomas están gobernadas por esos grupos minoritarios que ahora les voy a contar. Por ejemplo, voy a interrumpir un segundo, porque me gustaría que en algún momento contaras, te lo escuché comentar en alguna entrevista, cómo es el proceso para que una persona pueda llegar a presidir el país, porque... ¿Cuántos días tenemos para charlar? ahora trato de hacerlo sintético, pero termino con el esquema territorial. Sí. Estas 5 regiones autónomas, 4 municipios gobernados por el gobierno central, entre ellos están Beijing, Shanghai, Tianjin y Chongqing. Estamos hablando de municipios que 20, 30 millones de habitantes, o sea que son... y después 2 regiones administrativas especiales, Hong Kong y Macao, que fueron recuperadas, acuérdense, en la época de la colonia, una colonia inglesa y la otra portuguesa, recuperadas en los 90 por la política de China. Esto da una totalidad de 35 unidades administrativas, y además sumamos Taiwán, ¿no? Por el reclamo que ahí compartimos con Argentina de integridad territorial, que de nuevo este presidente está tirando atrás. Está malversando todo. Y poniendo en riesgo conceptos claves que te pueden jugar en contra en el plano internacional, en nuestro reclamo. Pero bueno, este esquema lo que te da es una enorme diversidad en China, y donde, voy a tu pregunta, tenés desde pautas culturales, culinarias, idiosincrasia. Por ejemplo, en Xinjiang, que es una de las regiones autónomas más grandes, de hecho, el territorio más grande de China, son uigures, que es una minoría musulmana. O sea, ni siquiera tienen los ojos rasgados. Después tenés en Mongolia, que son mongoles, con su sistema de escritura. En el Tíbet, que son tibetanos. O sea, es de una diversidad y una complejidad tan grande. Y cada una, por ejemplo, vas a Xinjiang, toman más lácteos, comen cordero, o sea, depende. Nosotros conocemos acá la comida china por la región de Cantón, que fue la que más migró, digamos, por el mundo, y uno piensa que la comida china es esa, y en realidad tiene una complejidad y una diversidad. Por ejemplo, en la provincia de Sichuan, que es donde que es conocida, famosa por los pandas, se come picante, como en Hunan, o sea, algunas provincias comen picante, incluso más picante que en México, o sea, cambia muchísimo las pautas, las costumbres, y eso, conocer las provincias chinas también es importante para países como los nuestros por la escala comercial y la escala. Por ejemplo, hay una provincia de Shandong que está cerca de que no tiene que ver con el champán. No, pero sí, SH. Shandong, que es donde nació Confucio, y que tiene 90 millones de habitantes, de 2 a 3 PBI de Argentina, que tiene una empresa provincial que se llama Shandong Gold. La provincia de San Juan se hermanó con Shandong, visitó esta empresa provincial argentina, y esa empresa provincial terminó comprando la Barrick Gold. Entonces, fíjense lo que digo a la escala. Entonces, si vos haces una estrategia subnacional, estamos hablando de que hay provincias que tienen 100 millones de habitantes, 4 PBI de Argentina, que son 2 o 3 estados nuestros, y eso es porque uno conoce lo que es la costa este, que fue la más pujante. Pero ahora, créanme, el desarrollo de China, sobre todo en infraestructura, esto es otra cosa impactante. China lleva 75.000 kilómetros de trenes de alta velocidad, ¿no? Que van de 350 a 400 kilómetros por hora. Yo me desplazaba de Shanghai a Beijing, que está a casi 1.500 kilómetros, en 3 horas y media, 4 horas. No, no era la línea F. Es como ir de ahora es como ir a Bariloche en 4 horas, en tren. Y ahora, cuando porque el avance es tan vertiginoso, cuando yo me volví, ellos ya implementaron para uso urbano el maglev, que es un tren que levita, que tiene mucho menos desgaste y que ese ya puede ir a 500 y pico de kilómetros por hora, o sea, ya le compite casi a los aviones. Ahora, vos sos una persona que venías con mucha formación antes de llegar a ser, por ahí es más personal esta pregunta, ¿no? Pero me da mucha curiosidad.
con mucha formación, por un lado, y con trascendencia política, ¿no? Ahora, ¿qué te cambió esos 4 años de convivencia concreta con ellos en la gestión? ¿Te cambió algo la visión geopolítica en relación al mundo, en relación a nuestro país? Bueno, muchísimo. Primero, yo cuando me di cuenta venía estudiando hace 10, 15 años todos los procesos de China, porque me volvía loco como un país de 90% campesino, cuando asume la República Popular China, termina siendo uno de los países más avanzados, y quería estudiar cómo era ese proceso para ver si lo podemos aplicar a países como los nuestros. O sea, ese era el eje. Pero cuando llegué me di cuenta que no sabía nada de China. Precisamente por esto que les digo, porque cada provincia es un universo, una escultura, era de una enormidad y de una profundidad. Me hizo muy bien vivir ahí porque pude entender mucho mejor la idiosincrasia, pude entender que hay muchos puntos en común entre China y Argentina. Ajá. Nosotros tuvimos el mismo esquema de sufrir el colonialismo. Hay unos libros de historias que empiezan a decir que incluso las invasiones inglesas de Argentina hubo una flota que después participó en las guerras de opio en el mismo tiempo histórico. Entonces es muy interesante los elementos comunes que tenemos como pueblo, esta reivindicación de integridad territorial por nuestras Islas Malvinas y ellos por Taiwán, incluso cuestiones culturales de las etnias, muy parecido a la cuestión andina de Argentina, desde danzas, rituales, cultura, formas de... bueno, la multicultura. Es impresionante, tejidos de ropa, muy parecido a la cultura andina. Y yo te andina. complemento la pregunta porque también me queda la inquietud, aunque no tiene que ver con el programa, pero ¿qué fue lo que más te sorprendió? Digamos, si vos tenías un balance de toda tu permanencia en China y decir, eso vos sabés que me llamó... Bueno, me sorprendió. Me gustó mucho que es una sociedad que piensa en términos colectivos, ¿no? Y los problemas los resuelve de manera colectiva. Un poco viene de bases filosóficas anteriores, el confucianismo, el taoísmo. La verdad que esa parte yo creo que es el activo sumado a una conducción política que arma planes de largo plazo. O sea, China ya lleva implementados y ejecutados 14 planes quinquenales. El respeto y lo reverencial a los mayores es algo que históricamente se conocía de la cultura china. ¿Sigue vigente? Y te digo, tanto sigue cuando, acuérdense que China se cerró 3 años, fue muy duro el bloqueo. Sí. ¿Y por qué hizo esto? Porque además de la gran cultura y el gran respeto por los adultos mayores, acuérdense que en China las familias viven con sus abuelos, los abuelos crían a los niños, les dan un rol, un elemento central, son considerados sabios, los ponen muy arriba. Entonces, ¿qué pasaba con los adultos mayores? Una gran cantidad de población de China no cree en la medicina científica. Cree lo que ellos tienen, que es milenario, la medicina tradicional. Incluso ahora les voy a hablar de cosas comerciales que aparecieron con Argentina, porque digo, por eso hay que reconfigurar nuestra Cancillería y ser más inteligente. ¿Y por qué China se cerró tanto tiempo? ¿Por qué? Porque los adultos mayores no se vacunaban. Entonces, si se abría, implicaba que se morían muchos adultos mayores. Te estoy diciendo que es un elemento central. Entonces, a costa de la economía, fíjense, porque les vino tuvieron un costo cerrarse 3 años muy fuerte, un impacto económico fuerte, pero preservaron la vida de los adultos mayores y recién cuando tuvieron cuestiones sanitarias que no eran vacunas, paliativas, abrieron y tuvieron esto de que, fíjense, cuando ve los índices con respecto a las muertes de China con la cantidad de población, la verdad que lograron ese objetivo, fue muy bajo, y sobre todo en los adultos mayores. Entonces, este fue un elemento, o sea, sigue recontra vigente el respeto, y uno los ve. Una cosa interesante, en provincias como Sichuan ellos juegan a una especie de, se llama mahjong, que es como unos dominós con distintos símbolos, y toman té, bueno, y fuman bastante, son bastante fumadores, y tienen este esquema también muy comunitario en las calles. Eso me parece fundamental, muy la estructura comunitaria, colectiva, milenaria, no solo que obviamente lo rescata muy bien el Partido Comunista, ¿no? Sin ninguna duda. Me parece que está la clave ahí, ¿no? Tener una mirada solidaria. Absolutamente. Lo que la antítesis de Milei, ¿no? Exactamente, no, pero es la antítesis del capitalismo. Le da fobia a lo colectivo. Exactamente. Para continuar un poco con el esquema del programa, que es la geopolítica, te pregunto, ¿cómo ves de acá a 5 años la relación de China? Porque me puse a pensar, tenemos los países, Pakistán, todos los países del lado que se suman a la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? Sí, por ejemplo. Que es interesante, primero porque hay estructuras locales o regionales que se suman también a una mirada de negociar
en paridad con China. China no se opone a eso, y eso es interesante. En ningún momento vamos a ver China tratando de doblegar la voluntad económica de alguien, o social o política. De hecho, no inició ninguna guerra en los últimos 50 años, no sé cuántos, pero lleva... Digo, ¿cómo ves vos digamos... Ojo, vamos a poner pruritos, no es nuestra forma de vida, nos va a costar mucho entender también cómo funciona económicamente China, con la planificación, con esta mirada solidaria, con esto de dar infraestructura, pero también tiene que ver con la consecución de recursos, ¿no? Es decir, y de sus metas. Y de sus metas económicas. Si ellos mejoran la logística, van a tener más, sus bienes van a circular por el mundo. Digo, en toda esta configuración, esta constelación, hay un enemigo común que es, en este caso Estados Unidos, pues el capitalismo, la forma de mirada individual y acumulativa de capitales. ¿Cómo ves el futuro próximo? ¿Sí? ¿A qué nos tenemos que atener? Bueno, primero yo digo que lo mejor que nos puede pasar es que haya actores como China en este momento tan complicado de la humanidad, ¿no? Porque estamos del lado de Estados Unidos de nuevo. Ellos van cambiando las reglas y ahora yo creo que esto es complicado en términos históricos porque todas estas guerras comerciales terminaron mal en la historia de la humanidad. Entonces estamos ante una persona que tiene ribetes de esto de los aranceles, pero sobre todo es muy, ¿cómo lo puedo decir que no sea tan ofensivo, digamos? Pero es con características totalmente disociadas de la realidad, digamos, ¿no? Porque toma medidas que afectan al mundo y que tampoco le están solucionando los temas. Fíjense las protestas, porque ¿qué está pasando? Como todo se produce en China, este es otro dato, el 38% de los bienes electrónicos se ensamblan o se producen en China. Claro. El primer impacto que va a tener con este esquema arancelario es que se van a ir a viajar a comprar el iPhone de Apple, de una empresa norteamericana, porque va a ser mucho más barato en China por los aranceles de Estados Unidos. Fíjense que en estos días Trump reculó para atrás y dijo, sacamos a los productos electrónicos este esquema del arancel. Fíjense, porque era gracioso, la mayoría se le iba a encarecer todo el esquema tecnológico y sería una cuestión ya de burla mundial. De hecho, fíjense que está circulando un video en las redes donde aparece una defensora de las políticas de Trump con un gorrito que dice Make America Great Again. Sí, hecho en China. Y la China le dice, a ver, sacate el gorrito. Digo, fíjate, muy bien, nosotros contribuimos con ustedes también. Entonces, lo que quiero decir es que esta filosofía o esta etapa de China, que está siendo muy responsable en el concierto de las naciones, le sumaría a estas organizaciones que nombré el Acuerdo de Integridad Regional, donde ahí se suma, fíjense, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, o sea, países que eran centralmente, históricamente aliados a Estados Unidos, incluso ahora el diálogo con Europa, con China. Entonces yo creo que la ventaja es que tenés un actor responsable que no tiene pretensiones hegemónicas. O sea, históricamente además, como bien decís vos, la muralla, el símbolo más importante de China es defensivo, es una muralla. Es cierto, claro. China creó las fuegos artificiales para entretener a la población, después Occidente le puso un caño para guerra. O sea, tiene una filosofía donde su problema central es el conflicto interno, porque como dije, es enorme, tiene mucha diversidad, entonces ellos están muy preocupados por el bienestar de su población y fíjense que esto lo dice el propio Kissinger en un libro que se llama On China, que no tiene pretensiones hegemónicas culturales, no te impone una modalidad así como Estados Unidos decía, tenés que seguir mi patrón, esta es la libertad y así es la libertad. Bueno, todo eso se tira por los aires porque ahora tenés moralmente a Trump también en declive porque está expulsando migrantes. O sea, el famoso sueño americano ahora parece que es el sueño chino. Es una pesadilla el americano ahora. Me quedan dos preguntas que me gustaría formularte. Una tiene que ver con la famosa paciencia china, que por una parte es histórica también, una de las cuestiones tan tradicionales, ¿no?, de la cultura china. Pero por otra parte, la firmeza de haber marcado, estamos dispuestos a pelear en el terreno que sea, ¿no? Que no lo dijo cualquier persona, lo dijo un vocero. No, incluso Xi Jinping, ahora lo dijo también Xi Jinping. Digo, ¿hasta cuándo le puede durar la paciencia o qué puede ser lo que llegue a un punto en que le irrite y diga, salgo a vender todos los bonos americanos o salgo con alguna respuesta fuerte que hiera de verdad? Este es un tema importante. China tiene el concepto como bien decís, de paciencia-estrategia. Fíjense incluso con Argentina. Milei le habló barbaridades y aún así le prorrogaron el swap de moneda de créditos que tenía que pagar, que eran 5.000 millones, y ahora se lo acaban de volver a prorrogar. Sí. De nuevo, porque yo creo que de fondo,
por eso Claver Carone habla del swap. Del fondo la discusión es monetaria y el swap era una estrategia de internacionalización. Entonces, yo creo que en esta fase histórica, acuérdense que Trump ya fue presidente, China, sobre todo Xi Jinping, ya conoce a Trump, ya sabe cómo medirlo, sabe hasta dónde hace más una cuestión de ruidos de fuegos artificiales y después lo usa para negociar. De hecho, Trump se jactó, después de poner los aranceles, de decir que más de 70, 90 países habían venido a negociar y ahí lo postergó por 90 días. O sea, es un elemento... Es bastante levantina la forma de negociar. Es un elemento muy infantil de negociación que lo que está haciendo es un descalabro mundial porque ante sentirse Estados Unidos impotentes de controlar el mundo, lo desordena. Pues ha pasado ya en etapas anteriores, cuando ve que no puede repatriar a las empresas por recursos naturales, porque él les habla con el corazón, las empresas le dicen yo donde más vendo ahora, porque ahora, lo que dije, 400 millones de sectores medios que planean duplicarlo en 10 años, o sea, llevar los 800. Entonces las empresas dicen, ni loco me voy a Estados Unidos, porque ahora es donde más vendo, porque hay un gran nivel de consumo. Entonces le responden con el bolsillo y en la primera fase, generalmente le tocó a los demócratas, es exportar conflictos, porque el conflicto de Ucrania, Medio Oriente, incluso de Taiwán, estaba apalancado económicamente por Estados Unidos. Entonces, cuando vos tenés conflictos, al que le afectás sobre todo el contendiente estratégico es China, porque Mackinder ya decía, dame Eurasia y dominaría el mundo. Entonces, si vos le afectás el primer esquema de infraestructura que había diseñado China, la franja y la ruta para llegar a Europa con menores costos logísticos, incluso el mar Meridional, incluso Medio Oriente, le complejizás esa estrategia china, afectás lo que se llaman las cadenas logísticas. Fíjense, otro de los puntos de declive de Estados Unidos. O sea, en una cumbre del año pasado de la PEC, donde participó Biden, Xi Jinping inaugura el puerto de Chancay, uno de los puertos más grandes ahora del Pacífico, todo automatizado, que va a representar para Perú, fíjense este dato, Perú crece al 3%, va a representar crecer al 6%, casi a tasas chinas cuando esté maduro ese puerto, y pone en declive, por algo Trump cuando asume dice Groenlandia, Canadá, el Golfo de México, Panamá, porque acuérdense que el comercio del Pacífico va por el canal de Panamá, pero ahora está teniendo un problema ambiental, que es la cota, entonces no hay traza, y con el puerto de Chancay, con ferrocarriles que están haciendo, pueden llegar acceso y tener un esquema que le dispute fuertemente bioceánico también, al canal de Panamá. La otra pregunta que me gustaría hacerte, algo deslizaste, pero no entramos en el tema. La función del embajador, entre otras cosas, además de toda la formación y el trato político, tiene que ver con hacer negocios. ¿Cómo es hacer negocios con China? Porque me imagino que no debe ser una tarea Primero sencilla. Termino la primera, porque yo soy larguero. Esta vez China tiene... Necesitamos un programa de 2 horas, yo lo venía pensando. China tiene un as en la manga, que es, como decís vos, el principal tenedor de bonos del Tesoro norteamericano. Si bien hace 10 años ya se desprendió de la MITIA, en una curva que viene haciéndolo, están cambiando a patrón oro o incluso esto que yo les dije, el yuan digital o intercambiando sus propias monedas, sigue siendo un tenedor importante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si solo comunica China, mira, voy a vender la mitad, el cimbronazo, porque aparte estamos hablando de un país que tiene una deuda enorme, histórica, inviable, insostenible, Estados Unidos. Fíjense este tironeo que tiene con la Fed, con Powell, que dice esto va a generar, o sea, por primera vez un presidente de la Fed le está diciendo esto va a generar recesión e inflación. O sea, hay una disputa interna porque Trump lo que quiere es bajar las tasas para licuar la deuda de Estados Unidos, porque en definitiva lo que tiene Estados Unidos es que emite y toda la sociedad, todo el mundo está pagando una deuda que se usa además para timba financiera. Eso por un lado. Por otro lado, el rol de que me parece interesante rescatar, que yo en este libro lo que propongo es reformar nuestro servicio exterior. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos una Cancillería que no está mirando, o sea, que está desconectada del mundo real. ¿Por qué digo esto? Nuestra Cancillería tiene 30 embajadores en Europa, 30, y solo 15 en Asia, donde está toda nuestra complementariedad económica y nuestra posibilidad de ser transferencia. Tenemos un gran déficit a nivel déficit enorme. enorme. Cancillería maneja el área de China en lo que se llama Diallo, Asia y Oceanía, cuando tiene una unidad para América. Entonces, fíjate que está diseñada para un mundo que no existe más. Y es un problema que toda la elite política, todos los partidos tenemos que reflexionar, porque si vos tenés buenas estrategias comerciales, si haces inteligencia comercial, podés encontrar como esto, vas a las provincias, armás más consulados, porque China tiene muy poco consulado con respecto a cualquier país de Europa. Fíjense la desproporción que tenemos, por eso digo que hay que rediseñar, incluso lo diría que deberíamos tener un Ministerio de Comercio Exterior, Argentina, porque Argentina tiene un cuello de botella con las exportaciones que debería estar duplicándolas como nuestros países vecinos. Y fíjense el peor de los dramas, porque Milei liberaliza todo, no solo no aumenta las exportaciones, sino que no vienen inversiones. Armó este sistema de RIGI
y no le sirvió para nada. Déjame que te haga una última pregunta que tiene que ver con la geopolítica, la importancia para China de Turquía, porque Turquía se ha convertido en esa especie de puerta vaivén entre Europa y Asia, entre Oriente y Occidente, y me parece que es un juego clave de China, ¿no? Hacia Europa y hacia Estados Unidos también. Totalmente, de hecho fíjense que cuando empezó el bloqueo económico a Rusia, muchos de los hidrocarburos iban por China y tenían como destino Turquía, y fíjense que muchos, incluso la India, actores que además, como decís vos, a veces rivalizaban con China. China está desescalando. China, hay un acuerdo que se habla poco, logró ser mediador en el proceso de paz de Arabia Saudita e Irán. O sea, y los incorpora después a los BRICS. ¿Qué pasa cuando los incorpora a los BRICS? Pasan a ser los BRICS una economía, con los BRICS ampliados, más importante que el G7, empezar a diseñar agenda global en hidrocarburo, en minería, en alimentos. Irán también fue uno de los primeros que desarticuló la cuestión del SWIFT. Bueno, pero por eso, acá hay un esquema, pero lo que hace después de ese arreglo que me dio China muy fuerte y la incorporación de los BRICS, agarra Arabia Saudita y rompe, acuérdense del famoso petrodólar. De nuevo, con Estados estamos Unidos, viviendo el declive, el último Aparte declive. Cambia la esencia geopolítica del momento. Exactamente. Sí, bueno, ¿qué hay en ese libro que estamos ahí mostrando? Atento al camino, Crónicas en China, de Sabino Vaca Narvaja. Esto acaba de ser publicado hace poquito, ¿no? Lo publica la editorial Futurock. Futurock, Cuenta sí. con los prólogos de dos presidentas para mí muy importantes, de Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, dos presidentas que hicieron mucho en la relación con China. Actualmente Dilma, un dato importante, preside el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que yo creo que hay que prestarle mucha atención porque es el banco que va a trabajar para un esquema productivo, para financiar la cuestión productiva, corriendo el eje de financiarización del mundo. Y acá lo que doy es una experiencia un poco de mi gestión, para el que no conoce China, también una reflexión sobre la necesidad de reformar nuestra política exterior y problematizar el esquema de China, porque yo coincido con lo que decía Larry, la primer política es la política internacional. Una vez que caracterizás... No lo dijo, pero no lo dije yo. No, pero te remitías a esa frase. Sí. ¿Y por qué es importante? Porque primero tenés que caracterizar la cuestión internacional. Si la haces mal, te pasa lo de Milei. Si la haces bien, luego tenés que darte una estrategia de desarrollo para apalancar tus vectores de desarrollo. Acá también hablo de posibles estrategias de desarrollo para Asia, no solo para China. Sabino, hagamos un acuerdo. Estoy seguro que va a coincidir conmigo Hugo. Sí, 3 meses más o menos. 3 meses y te volvemos a invitar. Perfecto, a disposición. Sí. Bueno, ahí, vamos con el temita número 3. Es un tema tradicional. Este sí, seguramente Sabino lo conoce. No es novedad, no es rap. Es uno de los temas tradicionales. Siempre nos vamos con algún folclore del lugar que abordamos, ¿no? Gracias Lucas Loza en los controles, gracias a la radio pública de Marcos Paz por replicar este programa, al igual que RPD Radio, la radio de Oberá en la provincia de Misiones, Radio Pista Urbana también, y gracias Larry. Y yo quiero trasladar las gracias a Sabino, porque gracias. Nos ha instruido sobre algo que hay mucho prejuicio y que debemos eliminar de nuestro vocabulario todas esas frases prejuiciosas con respecto a China, porque tenemos frente a nosotros una posibilidad enorme que no estamos explotando. Gracias, y queda el compromiso vigente de acá más o menos 3 meses. Hacemos un nuevo programa complementario. Yo me quedé con todo esto sin leer datos económicos de China. Necesitamos varios que programas. Vamos a llenar. Varios. Exactamente. Sí. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Mundo en Clave. Cada tema que me tocaste, Paul. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Radiocaput.com. Mientras todos duermen.